Buenas tardes, profe. Mi nombre es Juan Sebastián Barrera y en este momento le voy a presentar los cálculos realizados para el sistema del mecanismo Stephenson. Entonces, el primer paso, pues obviamente es nombrar los puntos que se van a trabajar. El punto O, que es el punto de giro, el punto A, punto B, punto C, punto D y punto E. Nosotros, en este caso, para no trabajar geometrías complejas como los triángulos que se pueden observar ahí o las barras triangulares, la barra triangular, decimos reinterpretarlo como un sistema de barras totalmente rectas. En este caso, ¿qué se hizo? Se mantuvo la velocidad, se mantuvo la barra OA, el eslabón AB ahora es una barra totalmente recta que pasa por la mitad del triángulo. El eslabón BC, en vez de ser un eslabón triangular, es un eslabón recto. El eslabón DC se mantiene y el eslabón E lo que se hizo es que parte de la mitad del eslabón BC, del eslabón BC, de la mitad sale una barra rígida que llega hasta la punta que vendría a ser el punto E. Se trabajaron tres posiciones. La primera vendría a ser con el punto A totalmente abajo del círculo. La segunda posición vendría a ser con el punto A 45 grados hacia abajo. Y la posición 3 vendría a ser con el punto A totalmente horizontal. En la posición uno se trabajó un sistema, se trabajó mediante el teorema de centros instantáneos para poder hallar una relación entre las velocidades angulares y en vez de que estas queden como incógnitas, poder trabajar una en función de la otra. Recordemos que la velocidad angular OA es de 1 radian por segundo. Bueno, estas fueron las ecuaciones trabajadas y a partir de estas ecuaciones se hallaron las siguientes relaciones. Esta velocidad angular, la velocidad angular OA es igual a la velocidad angular BC, la velocidad angular AB es igual a la velocidad angular CD y se halló esta relación entre las dos velocidades angulares. El tamaño de esos eslabones se puso porque dependiendo del caso, estos pueden variar o no, ya que como dije previamente, los eslabones principalmente B, C y E son reinterpretaciones del sistema y por tanto su magnitud puede ir variando según la posición en la que se encuentre. Y tenemos las velocidades lineales calculadas. Nuestros puntos de interés son el punto B, C y E. Las, las velocidades teóricas son las calculadas a mano y las velocidades simuladas son las halladas mediante el sistema SolidWorks. Acá se pueden observar errores del 34, del 14, del 21 y del 21%. En este caso, dedujimos que es por dos factores principales. El primero, que se encuentra en todos los casos, es que al reinterpretar el sistema a uno distinto con elementos distintos, aunque siga la misma trayectoria y cumpla con el mismo objetivo y tenga la misma entrada, la misma velocidad angular de entrada, al ser distintos van a arrojar datos distintos, sí o sí, es algo inherente, es algo implícito ya dentro del análisis que nosotros hicimos. Y el segundo factor que dedujimos es que al trabajar velocidades, es que el ángulo de cada barra, por ejemplo, el ángulo de entre las barras OA y AB, se trabajó solamente para hallar las magnitudes del sistema, para el cálculo de los datos, de los valores. En este caso, en las ecuaciones, en las relaciones, no se trabajaron debido a que se trabajó directamente con el producto cruz. Y en este caso ya está implícita el ángulo. Sin embargo, pues suponemos que ya eso es un factor a tener en cuenta para el margen de error en este caso. Para la segunda posición, la segunda y la tercera se trabajó un sistema distinto, que es el sistema vectorial. Este sistema ya toma en cuenta desde el principio los ángulos de cada barra, como se puede ver aquí con los diferentes Euler. Sin embargo, para mantener la relación entre las velocidades angulares y que éstas no sean incógnitas,
Específicamente, estas relaciones de acá, las relaciones entre las velocidades angulares, se trabajó ese sistema, pues ya habiéndolo hallado previamente con el método de centros instantáneos. En este caso, las velocidades lineares obtuvimos un error del 7%, un error del 24% y un error del 35%. En este caso, el error, aunque el error máximo es de más del 30%, al igual que anteriormente, y el error medio es del 24%, también parecido al anterior caso, se observa un error del 6%. Esto, pues, suponemos que esta reducción tan grande del error de pasar de un 13%, de un 14% a un 6% en el error más pequeño de la posición, suponemos o deducimos que ya es debido al trabajo de ecuaciones vectoriales. Este caso de igual manera se va a presentar en la siguiente posición. En la siguiente posición, totalmente horizontal, se trabajó igual manera, como dije previamente, con ecuaciones vectoriales y se obtuvieron estos errores. Un error del 23%, un error del 14% y un error del 4%. En este caso, pues ya las ecuaciones son algo más precisas en cuanto al cálculo realizado, en cuanto a los valores hallados en la simulación, aunque los errores del 23 y 14% siguen siendo relativamente grandes con respecto a un error, por ejemplo, del 4%, como es en este caso. Estas son las aceleraciones lineales halladas mediante el sistema SolidWorks. Lo que pasa en este caso es que mediante los análisis que nosotros hicimos, como dije previamente, se trabajaron las velocidades angulares en función de entre sí. O sea que la velocidad angular, por ejemplo, AB, se trabajó en función de la velocidad angular OA. Y de igual manera se trabajaron las relaciones entre las distintas velocidades angulares. Estas de acá, esta y esta. ¿Qué es lo que pasa en este caso? O al menos cómo es que lo interpretamos. Al haber este tipo de relaciones, ocurre un fallo para hallar las aceleraciones. Y es que, por ejemplo, acá se puede observar que pues, la velocidad angular AB está en función de la velocidad angular OA. Al derivarla y trabajar con las aceleraciones, esta aceleración angular siempre es cero, ya que la velocidad es constante, siempre es de un radian por segundo. Por tanto, este no importa el tamaño, ni en qué posición, ni la trayectoria que siga, esta velocidad angular AB va a dar cero. Y por tanto ya se está presentando un fallo, ya que el sistema, pues como mostré en las tablas previamente de las aceleraciones, no es cero, no es cero. Y de igual manera, pues al relacionar todas las velocidades angulares entre sí, nos da que son las aceleraciones angulares. Ahora, para el montaje físico, realizamos solo el montaje de una de las secciones del robot. Eh, para cumplir el mecanismo, decidimos manejarlo con madera y realizar los ejes con puntillas. El problema de realizarlo de esta forma es que la madera, al estar en contacto, genera mucha fricción y detiene mucho el movimiento. Y para lo mismo no se llevó igual que la simulación, porque en la simulación en SolidWorks solo tenemos que poner espacios y las relaciones de posición y no tenemos que preocuparnos por separaciones. En este caso sí, al tener diferentes separaciones en los anchos de la madera, como lo podemos ver acá, esto generaba un peso y una caída y esto hacía que se detuviera, hacía que se empezara a trabar. Por eso tuvimos que ponerle estos tipos de separadores para que no se viera afectado el movimiento. Además de eso, la madera, al generar la fricción que mencionábamos anteriormente, se detiene y la fuerza que tenemos que ejercer en la polea del motor es mayor
y la cuerda tiene que ser más fuerte. Pero aún así se logra el movimiento del mecanismo de Stephenson, como lo podemos ver a continuación. Otro de los inconvenientes que veíamos era que por los mismos pesos se iban a generar choques entre esta pierna y esta otra pierna, ¿sí? Por lo mismo, se tuvo que realizar como que tuvieran cierto espacio de movimiento, ya no con separadores, sino con un eje más largo. Gracias.